informará de ello de forma inmediata al Banco Central de Reserva. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 31. Para el Frente Amplio, en las actuales circunstancias, el motor de la economía son las personas a partir de su capacidad básica de consumo, sin comprometer su vida ni su salud. Por eso creemos que se hace necesario promover un bono universal que ayude a reactivar la economía desde la demanda. En este sentido, díganos, A, ¿cuánto es el gasto proyectado por cada persona hasta que la pandemia en el país se encuentre bajo control? B, ¿cuántos trabajadores ocupados se prevé de aquí a diciembre con la seguridad de que no exista propagación de COVID-19 por esta vía y se formalice más la economía? C, a la fecha, ¿cuáles son los fondos de los que dispone el Estado? ¿Con qué recursos se cuenta para enfrentar esta situación? Y D, según el INEI, se ha perdido solo en Lima Metropolitana 2.3 millones de empleos. ¿Cuántos puestos de trabajo se piensan crear y qué se hará con las familias que han perdido el empleo y no podrán recuperarlo prontamente? ¿Podrán tener un mínimo de ingresos? Ministra, conteste. Estoy de acuerdo con la afirmación de esta pregunta. Las personas son el motor de la economía y debemos asegurarnos que puedan seguir cubriendo sus necesidades sin ser expuestos al virus. Es por eso, por ejemplo, que se ha destinado cerca de 14.000 millones de soles en bonos y se han implementado otras medidas en favor de las familias, como detallé en la respuesta a la pregunta 3. Sobre la primera pregunta. Como expliqué en una pregunta anterior, el bono universal llegó inicialmente a 6 millones de hogares. Debido a dificultades estructurales en el acceso a la información, algunos hogares en situación de pobreza no fueron beneficiados, por lo que se habilitó el registro en la plataforma del Registro Nacional de Hogares de RENIEC, con lo que se actualizó la información y se fortaleció el sistema de protección social en tiempo récord. Gracias a estas acciones, a la fecha nos encontramos entregando la subvención a 2.5 millones de hogares adicionales. Así, se espera llegar a cerca de 8.5 millones de familias peruanas, las cuales serán beneficiadas también por un segundo bono universal. Esta inversión en el bienestar de las familias peruanas más afectadas tiene un costo aproximado de 14.000 millones de soles. Adicionalmente a esto, para la ampliación de programas adicionalmente a los bonos, se ha previsto presupuesto para ampliación de programas sociales y otras medidas para la población más vulnerable, que hemos asignado por más de 1.000 millones de soles. Sobre la segunda pregunta, en la segunda mitad del año, la economía mostraría un mejor desempeño, favorecido por la reanudación de actividades económicas, el plan económico frente a la COVID, la mejora de las expectativas de inversión y el contexto internacional favorable. Además, esto permitirá dinamizar el círculo virtuoso de inversión, empleo y consumo. Es importante destacar que el proceso de reapertura de la economía ha permitido la reanudación y ejecución de grandes proyectos mineros y de infraestructura. Esto es vital para la recuperación del empleo. Entre los principales proyectos que impulsarán la inversión en infraestructura en la segunda parte del año destaca la línea 2 del metro, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, los terminales portuarios Salaberry y General San Martín. Por su parte, la recuperación de la inversión minera estaría impulsada por la reanudación de obras en proyectos como Quillabeco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Así, en la medida que las empresas retomen sus actividades y alcancen sus niveles de producción pre-COVID, esperamos una importante recuperación del empleo. De hecho, solo en Lima Metropolitana, en junio y julio se recuperaron más de 2 millones de puestos de trabajo en comparación con abril y mayo. Tercera pregunta. Las medidas presupuestales que estamos planteando para financiar la emergencia sanitaria y la reactivación económica sí cuentan con un financiamiento respectivo este año. Estimamos un compromiso de recursos por 30.000 millones de soles, los cuales provendrán de la reserva de contingencia, reasignaciones de gasto, saldos de fondos públicos, endeudamientos, así como los ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal, cuya autorización está aprobada en el Decreto de Urgencia 051-2020. Cuarta pregunta.
Como he indicado previamente, en los meses de junio y julio se han recuperado más de 2 millones de puestos de trabajo en Lima, impulsados por la reapertura de la economía y las medidas implementadas en el Plan Económico frente a la COVID-19. Hacia adelante, esperamos que el empleo continúe recuperándose. Asimismo, la recuperación del empleo se verá favorecida por la implementación del programa Arranca Perú, que tiene una inversión de casi 6.800 millones de soles y espera generar alrededor de 1 millón de empleos como consecuencia de una mayor dinamización del gasto público en el corto plazo y a nivel nacional. Cabe indicar además que hemos brindado facilidades a los empleadores y trabajadores para garantizar la sostenibilidad de las relaciones laborales y con ello evitar despidos. Esto incluye la entrega de subsidios a la planilla, facilitación del trabajo remoto y subsidios a la cobertura de salud, entre otros. Siguiente pregunta. Pregunta número 32. En el sector educación no se pudieron adquirir equipos de protección personal, EPP, con recursos asignados en la categoría presupuestal Acciones Centrales. Algunas direcciones regionales de educación en diferentes regiones intentaron hacer compras de EPPs y el MEF no se lo ha permitido. Argumentan que esas compras solo pueden hacerlas el MINSA y eSalud. A la fecha hay 181 profesores muertos. Algunos de ellos estaban repartiendo material educativo sin una adecuada protección. Si bien las condiciones han cambiado recientemente, esperamos una investigación de este tema para determinar responsabilidades. ¿Cómo explica ello? Ministra, por favor, conteste. Primero, quisiera decir que lamento muchísimo la muerte de nuestros maestros. Su labor marca y encamina la vida de todos los peruanos y su rol es fundamental para hacer del Perú un país con oportunidades para todos. Quiero aclarar que no existe norma alguna ni disposición del Ministerio de Economía y Finanzas que impida al Ministerio de Educación o a las direcciones regionales de educación a comprar EPP. Además, según información proporcionada por el Ministerio de Educación, en el marco de los compromisos de desempeño, el Ministerio de Educación asigna recursos adicionales a las regiones durante todo el año. Por concepto del cumplimiento de metas del primer tramo, evaluadas al 15 de mayo, se transfirieron 18 millones de soles mediante el Decreto Supremo 112. Posteriormente, se ha transferido más de 55 millones por el cumplimiento de las metas evaluadas al 15 de julio mediante el Decreto Supremo 241 de fecha 25 de agosto, recibiendo así un total de más de 73 millones de soles por cumplimiento de los compromisos de desempeño. Entre los diversos usos de los recursos transferidos a través del primer Decreto Supremo, más de 10 millones de soles han sido asignados para la compra de EPP para el personal docente. Por otro lado, es importante notar que el servicio educativo presencial está suspendido. De acuerdo con la resolución ministerial 184-2020 del Ministerio de Educación, desde marzo del 2020. Solamente se ha requerido la presencialidad en la institución educativa en 4 ocasiones durante el año a directores y docentes, miembros del Comité de Alimentación Escolar, para hacer entrega de materiales de estudio y los alimentos de Jaliwarma. En cada entrega se tomaron en cuenta todos los protocolos y acciones de prevención según las disposiciones normativas que emitió el Ministerio de Educación, que incluye adquisición de equipos de EPP con recursos transferidos por el Minedu, capacitaciones a los directores regionales de educación y a las UGELes para los directores de las instituciones educativas. Además, se adquirieron kits básicos de higiene por parte de los directores para la entrega de alimentos y cuadernos en el marco del Decreto de Urgencia 025. Señores congresistas, se suspende la sesión por breves minutos. Bien, son las 12:12. La ministra de Economía sigue respondiendo al pliego interpelatorio. La tercera vicepresidenta, Teresa Cabrera, que han estado dirigiendo
la sesión del Pleno. Ha pedido un receso de 3 minutos. Así que en unos momentos vamos a retomar la sesión del Pleno del Parlamento. Les recordamos que también ella va a regresar el lunes ante la representación nacional para continuar, por cierto, para responder el pliego interpelatorio. En total son como 82, ¿no? Más o menos aproximadamente 82 preguntas, pero hoy eran 32, después las otras 50. Ella temprano dijo que ha estado respondiendo cada una de las interrogantes. Se le ha preguntado sobre Reactiva Perú, sobre los bonos, sobre el crecimiento económico, ¿no? Así que en unos minutos se reanuda la sesión del Pleno. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la heroína aymara Bartolina Sisa, quien lideró junto con Túpac Katari la rebelión contra la colonia española en Bolivia. Esta fecha es una oportunidad para recordar las figuras inmortales de Micaela Bastidas y de María Parado de Bellido, mártires de la emancipación peruana, y a todas las mujeres indígenas que son parte de nuestra historia. Reconozcamos sus aportes en la construcción del país, sus esfuerzos por preservar sus identidades, que también son las nuestras, y por la vigencia de sus comunidades. Sigamos trabajando en las tareas pendientes en contra de la discriminación, la violencia y en el ejercicio pleno de sus derechos. Respeta a nuestras autoridades. Necesitamos el compromiso de cada uno de los peruanos para contener el avance del nuevo coronavirus. Por ello, trata con respeto a la autoridad que te intervenga. Identifícate y brinda las facilidades necesarias para que nuestras autoridades puedan cumplir con su trabajo. Respeta de forma estricta los horarios. Si eres detenido por no cumplir con las disposiciones del estado de emergencia, no opongas resistencia. Recuerda que puedes ser denunciado por violencia y resistencia contra la autoridad. Demostremos que unidos podemos salir adelante. El otro día escuché que el virus nos cambiará la vida y que lo mejor cuando esto pase era pensar en uno mismo. No entendí bien cuando dijeron que no mires a tu lado. ¿Y para qué estar unidos si somos tan diferentes? No lo sé, porque mi mamá y mi papá me contaron una historia diferente. Dijeron que la única forma de salir adelante era caminando juntos, que tenemos que ser agradecidos, que el respeto es un valor que nos dice quiénes somos y que esta distancia no es para siempre. Prefiero ese mundo para mí. Dame la oportunidad de vivirlo. Entonemos con orgullo esa letra que representa nuestros triunfos, nuestra resistencia ante la adversidad, nuestra identidad. Y hinchemos el pecho y hagamos que la voz se escuche. Desde donde estemos, desde donde nos toque estar. Somos libres, seámoslo siempre. Hola, ¿te ha generado curiosidad o dudas las frases que se mencionan durante el debate parlamentario? Ya sea en las sesiones del Pleno o en las comisiones. Aquí te enseñaremos más sobre su significado. Bienvenidos a Frases del Parlamento. Cuarto intermedio. ¿Han escuchado la frase cuarto intermedio? Es una breve interrupción que es solicitado por los congresistas para analizar un tema en debate, ya sea en las sesiones del Pleno o en las comisiones. Cuestión previa. Los congresistas presentan una cuestión previa para aplazar un debate durante la sesión del Pleno. Su objetivo es analizar el proyecto de ley y devolverlo a su comisión para un mayor estudio o análisis. Enseguida, el presidente del Congreso detendrá el debate para ponerlo a votación.
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la heroína aymara Bartolina Sisa, quien lideró junto con Tupac Katari la rebelión contra la colonia española en Bolivia. Esta fecha es una oportunidad para recordar las figuras inmortales de Micaela Bastidas y de María Parado de Bellido, mártires de la emancipación peruana, y a todas las mujeres indígenas que son parte de nuestra historia. Reconozcamos sus aportes en la construcción del país, sus esfuerzos por preservar sus identidades, que también son las nuestras, y por la vigencia de sus comunidades. Sigamos trabajando en las tareas pendientes en contra de la discriminación, la violencia y en el ejercicio pleno de sus derechos. Con 18 minutos y en estos momentos la ministra de Economía entonces ya regresa al hemiciclo. Breve intercambio de palabras con la tercera vicepresidenta del Congreso, que se está a cargo de la sesión. Entonces la ministra ha respondido a varias preguntas. Recordemos que ella lo que ha señalado es que el programa Reactiva Perú no ha utilizado ni un centavo del Tesoro Público. El gobierno no ha transferido un sol a ninguna empresa. Sin embargo, gracias a esos créditos se han beneficiado alrededor de 388.000 MIPES y se han salvado más de 2 millones de empleos. Hay que tener clara la diferencia entre entregar dinero a las personas, como sería el caso de los bonos, con el hecho de ser garante de un crédito entre privados. En el caso de los bonos, el dinero sale del Tesoro Público. En el segundo, por supuesto, esto no sucede, ha precisado la ministra. También añadió que tanto el Congreso como el Ejecutivo deben trabajar en la búsqueda del bien común para enfrentar a un mismo enemigo. El plan trazado por el Ejecutivo para poder levantarnos como país contempla la atención de la emergencia sin poner en riesgo el futuro del Perú. El MEF, dentro de sus competencias, dijo, ha priorizado la atención a las demandas realizadas por el MINSA en el marco de la pandemia y hasta el momento ha realizado una transferencia de 248 millones de soles al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. También han emitido disposiciones que permiten las contrataciones directas sin disminuir los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Disponen plazos de regularización más flexibles para que el aparato administrativo pueda responder efectivamente a la emergencia. Dijo que las medidas desplegadas para alcanzar a los sectores más vulnerables ante la pandemia han sido históricas y constituyen un esfuerzo de más de 14.000 millones de soles. A pesar de la fuerte contracción del PBI en el primer semestre, la reanudación de actividades y el impulso de las medidas del plan económico están favoreciendo la recuperación, aseguró la ministra de Economía, María Antonieta Alba. También dijo que los indicadores adelantados de la actividad económica muestran que la recuperación continuará en el segundo semestre del 2020 y el 2021, año para el cual proyectan un crecimiento de 10%. ¿No? También ha manifestado que aclaró que con el programa Reactiva Perú el gobierno no ha transferido un sol a ninguna empresa. Reactiva Perú no es un bono, es la garantía de un préstamo entre privados. Quien recibe el préstamo debe devolverlo, añadió la titular del MEF. También ha manifestado que el rol del Ministerio de Economía es el de garante de los préstamos. Al ser garante, solo deberá utilizar recursos del presupuesto público en la eventualidad en que algunas empresas no paguen el préstamo. Si la empresa no cumple con los requisitos del programa, se retira la garantía. También, entre otras cosas, por ejemplo, también, bueno, son varios los puntos que ha respondido. A la fecha, los resultados del programa indican que el 97,8% del total de empresas que recibieron créditos por Reactiva Perú son MIPES, las cuales han accedido a tasas de interés históricamente bajas de alrededor del 1,64%. Entonces, la ministra de Economía, recordemos, inició esta mañana la exposición para responder 82 preguntas de los 2 pliegos interpelatorios sobre temas relacionados a la economía, ¿no?, frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En unos momentos entonces se reanuda la sesión del Pleno.
Luego va a haber, por cierto, el debate correspondiente. Ya se le ha dado los tiempos a cada bancada. Es un breve receso. En unos momentos vamos a escuchar a la tercera vicepresidenta del Congreso para que se reanude la sesión. Son las 12:23 minutos. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 11.854, por favor. Pregunta número 1. Para que diga usted. Los organismos internacionales y los especialistas en la materia comentan que Perú será el país más afectado en la pérdida económica y que este año podríamos estar entre 16 y 20% de caída en el PBI, la mayor caída en 100 años por la ineficiente gestión del gobierno. ¿Cuáles son las proyecciones reales del MEF para el PBI a fin de año y los próximos 5 años? ¿Qué está haciendo usted para que esta catástrofe económica no afecte la gobernabilidad en los próximos años? Ministra, tiene la palabra. ¿Problemas con el micro de la ministra? Hola. Ya. Continúe, ministra. No comparto los calificativos de esta pregunta. Respecto a lo que estamos haciendo, desde que inició la pandemia en el país, tomamos la decisión de poner por delante la salud de las personas, implementando una cuarentena estricta y disponiendo medidas que sin duda han salvado la vida de miles de peruanos. La decisión de priorizar la salud tuvo un impacto sobre la economía en el primer semestre, situación similar que se ha observado en otros países de la región y del mundo. Frente a esta crisis, decidimos implementar el plan económico más importante en la historia del país y el más importante también, el más grande de América Latina, el cual ha permitido una reactivación económica responsable. Como sustenté en este pleno hace 2 días, el marco macroeconómico multianual 2021-2024 contiene las proyecciones de las principales variables macroeconómicas que son el soporte para la elaboración del presupuesto público para el año 2021. En el 2020 se espera que la actividad económica se contraiga 12%, principalmente por el fuerte deterioro de la economía en el primer semestre del 2020, que registra una contracción de 17.4%. Para el segundo semestre esperamos una mejora de la actividad económica y del empleo. A pesar de la fuerte contracción del PBI en el primer semestre, la reanudación de actividades y el impulso importante de las medidas del plan económico están favoreciendo la recuperación económica. Sin las medidas implementadas, la contracción de la economía peruana hubiera sido superior a 20%. Quiero hacer énfasis nuevamente en lo siguiente. La fuerte caída del PBI durante el primer semestre del año fue producto de la decisión de cerrar la economía para salvar miles de vidas. Durante los últimos meses hemos reabierto la economía y los niveles de actividad se han recuperado rápidamente. De hecho, al mes de julio, la caída del PBI peruano es similar a lo de otros países de la región y tal como indican diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la recuperación de la economía nacional será una de las más rápidas de la región. Los indicadores adelantados de la actividad económica muestran que esta recuperación continuará en el segundo semestre del 2020 y en el año 2021, para el cual proyectamos un crecimiento de 10%. Asimismo, continúa la mejora del empleo. Solo en Lima Metropolitana, en junio y julio se recuperaron más de 2 millones de puestos de trabajo en comparación con abril y mayo. Esta recuperación, como he mencionado, se está reflejando en las expectativas de los agentes económicos. Para el periodo 2022-2024,
Estimamos que la actividad económica alcanzará un crecimiento promedio de 4.5%, lo que permitirá a nuestro país recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento económico obtenido en las últimas décadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Para que diga usted, como titular del sector economía, ¿cuál ha sido el grado de consenso entre los integrantes del grupo de trabajo multisectorial para elaborar la estrategia de reanudación progresiva de las actividades económicas? ¿En qué medida específica participaron y por cuántos días se reunieron efectivamente a tales efectos? Ministra, por favor, conteste. Esta pregunta corresponde también a la pregunta 19 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Todos los funcionarios y las autoridades públicas tenemos el reto de buscar y conseguir lo mejor para la población, generando crecimiento y desarrollo. El trabajo multisectorial enriquece el debate, nos permite escuchar opiniones y posturas diversas, a la vez que trabajamos para alcanzar consensos que se traduzcan en una mejor calidad de vida para los peruanos. El grupo de trabajo multisectorial ha tenido una labor importante en la estrategia de reanudación de actividades económicas. Desde su confirmación el 24 de abril hasta el 2 de septiembre se han realizado un total de 15 reuniones en las cuales los miembros participaron activamente en las propuestas, observaciones y evaluaciones de las medidas de los sectores para el reinicio de actividades. La dinámica de las reuniones para la reanudación de actividades se plantea como sigue. Primero, el representante del MEF informa sobre la situación actual de la economía, la evolución de la pandemia y otros indicadores pertinentes, así como la propuesta de las actividades a reiniciar de acuerdo a un primer consenso de los sectores competentes del Ejecutivo. Posteriormente a esto, se sostiene un debate en el que participan todos los miembros, incorporando los puntos de vista de los respectivos sectores que representan. Finalmente, se hacen las modificaciones a la propuesta de acuerdo a lo consensuado por todos los miembros presentes en la reunión. Así, para la aprobación de cada fase se ha remitido un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros con la propuesta de actividades a reaperturarse de acuerdo con lo consensuado por el grupo de trabajo multisectorial. Como lo he precisado, esta propuesta es una recomendación de carácter no vinculante y la decisión se toma finalmente en el Consejo de Ministros. Estoy convencida de que el trabajo multisectorial coordinado fomenta la generación de debates productivos y de consensos que benefician al país. Si bien muchas veces podemos opinar y pensar de formas distintas, es necesario que desde nuestras diversas posiciones todos apuntemos al mismo objetivo, brindar bienestar a la ciudadanía y lograr un Perú más justo. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 3. Para que diga usted, ¿qué argumentos expone el informe detallado del Grupo de Trabajo Multisectorial que justifica la estrategia de reanudación progresiva de las actividades económicas en 4 fases? ¿Y por qué usted los hace suyos? Ministra, por favor, conteste. Esta pregunta coincide con la pregunta 20 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Quiero recordar que el reto que nos planteamos fue abrir la economía de manera responsable y eso es lo que venimos haciendo. Las decisiones de apertura económica han buscado maximizar el impacto económico, pero minimizando el riesgo sanitario. La reanudación de actividades consta de 4 fases para su implementación, con protocolos sanitarios estrictos y coordinados con las autoridades correspondientes, de tal manera que se minimicen los riesgos de contagio por la COVID-19. Esta estrategia progresiva se viene adoptando en diversos países del mundo, ya que permite tomar decisiones de acuerdo con la evaluación de la situación actual de cada país. Cabe precisar que la estrategia de apertura de la economía peruana ha sido una de las más graduales y responsables y que a su vez ha tenido un menor impacto en la movilidad. Las decisiones de apertura se han basado en los siguientes criterios específicos. Primero, evolución de la situación epidemiológica y capacidad de respuesta. Segundo, riesgo de contagio de las actividades. Tercero, dimensión social. Cuarto, impacto en el PBI, empleo y otros indicadores sectoriales. La estrategia de reanudación progresiva implica que se autorice el funcionamiento de actividades que no representan un riesgo alto en la salud de la población y que aporten a la recuperación de la economía.
Así, la disminución del riesgo de contagio de la enfermedad permite la autorización de una mayor cantidad de actividades. En ese sentido, la primera fase de la reanudación económica se aprobó el 2 de mayo del presente año, un mes y medio después del inicio del estado de emergencia, cuando el ritmo de reproducción de la COVID había descendido significativamente. Posteriormente, la transición entre las distintas fases ha dependido de la aprobación de un informe de situación en la cual se evalúan los 4 criterios ya especificados. Finalmente, continuando con los protocolos y criterios establecidos, a la fecha nos encontramos en la fase 3 del proceso progresivo de reanudación de actividades económicas. Además, nos encontramos en constante evaluación de la situación del país para estimar la pertinencia de la aprobación de las actividades de la fase 4. Es importante precisar que las decisiones de reapertura de la actividad económica se toman a través de acuerdo en Consejo de Ministros y la opinión del grupo de trabajo es de carácter no vinculante. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 4. Para que diga usted, ¿cómo explica usted que el apoyo crediticio a las MIPES con RUC sea mucho menor que el apoyo crediticio a las grandes empresas? ¿Y qué razón justifica excluir a los conductores de microempresas que operaban en la informalidad económica sin ofrecerles ahora ninguna opción económica financiera para que transiten a la formalidad económica? Ministra, por favor, conteste. Esta pregunta coincide con la pregunta 23 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Sobre la pregunta, tengo que volver a precisar que el mayor porcentaje de empresas beneficiadas por Reactiva Perú han sido las MIPES. Asimismo, en lo que respecta a montos asignados, las MIPES han recibido el 41.6% de los recursos de Reactiva, el doble de lo que suelen recibir en el sistema financiero. También es importante aclarar que las MIPES recibieron mayores recursos comparados con sus ventas respecto a otros segmentos de empresas. Al ser un préstamo para empresas, es importante maximizar la probabilidad de que éstas honren sus deudas. Es por ello que desde el inicio del programa se establecieron requisitos sencillos para acceder al mismo, pero ya que el Estado es garante de los préstamos, las empresas que han accedido al crédito debían mostrar un buen comportamiento crediticio. No obstante, con relación a las empresas que operaban en la informalidad, con las modificaciones introducidas en la segunda fase del programa, se permitió el ingreso de un mayor número de empresas que no podían sustentar sus ingresos a partir de registros en SUNAT, por lo que podemos afirmar que desde el Estado se dieron las mayores flexibilidades para que más MIPES puedan acceder a los beneficios del programa. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Para que diga usted, ¿es consciente del altísimo riesgo de contagio por COVID-19 al que se exponen los trabajadores en la reanudación de actividades económicas en 4 fases, que ni siquiera en los países más desarrollados se ha tomado este tipo de medidas de reanudación de actividades económicas, menos todavía cuando la propagación del contagio por COVID-19 no está bajo control, como sucede en el caso del Perú? Ministra, conteste. Esta pregunta coincide con la pregunta 21 del primer pliego, así que responderé en los mismos términos. Desde el momento en que llegó el virus al país, hemos sido conscientes del riesgo que éste representaba para la población. Por eso, no dudamos en implementar una de las respuestas más severas y rápidas del mundo para contrarrestar la propagación de la COVID-19, teniendo la salud de todos los peruanos como prioridad. Las medidas implementadas permitieron moderar el ritmo de expansión de la COVID-19, pero también ganar un tiempo valioso para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia. Respecto a las estrategias de apertura de la economía, otros países optaron por medidas menos restrictivas para contener la pandemia y por permitir un proceso de reapertura de actividades económicas mucho más flexible que el Perú. Por ejemplo, países como Brasil, España, Italia, Estados Unidos, entre otros, avanzaron más rápidamente en sus estrategias de apertura. Así, en la actualidad, más del 75% de los países del mundo está reabriendo sus actividades económicas. El Perú fue uno de los países más responsables en la reapertura de la economía y eso se ha reflejado en el impacto moderado que esta estrategia generó en la movilidad.
Las fases 1 y 2 permitieron que la economía pasara de operar de un 44% de capacidad a un 92%, y a la vez generaron un efecto limitado en la movilidad de las personas, por lo que no afectaron el ritmo de contagio de la pandemia, a pesar de que fueron las fases de mayor impacto en empleo y PBI. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 6, para que diga usted. En cuanto a los bonos para los hogares del país, ¿cómo explica usted el carácter excepcional y por única vez de estos bonos, si la pandemia por COVID-19 en el Perú aún no está bajo control y no cabe esperar que la gente salga o tenga que salir a generarse ingresos en un contexto altamente peligroso para la vida y la salud, sin vacunas o tratamientos efectivos conocidos, y más aún cuando no se ha entregado la totalidad de estos bonos y representan menos del 5% de lo asignado para Reactiva Perú, con el agravante que la gran mayoría de familias antes del brote de COVID-19 generaba ingresos por trabajo en empleos informales? Ministra, conteste. Esta pregunta coincide con la pregunta 25 del primer pliego, por eso voy a responder en los mismos términos. En primer lugar, es necesario aclarar que no es correcto comparar el monto de los créditos otorgados por el programa Reactiva Perú con el de los bonos. Hay que diferenciar con claridad lo que es entregar dinero y ser garante de un préstamo entre privados. Esta diferencia la podemos explicar con un ejemplo de la vida cotidiana. Una cosa es entregarle dinero a tu hijo sin esperar que te lo devuelva, y muy diferente es ser garante del préstamo que te pide algún familiar. Cuando uno es garante, no sale un sol de tu bolsillo, solo asumes la responsabilidad en la eventualidad de que tu familiar incumpla. Mientras lo primero, dar dinero, aplica a los bonos entregados a las familias, donde no esperamos que sea devuelto. Lo segundo aplica al programa Reactiva, que es un préstamo entre privados. Por esta razón, no son comparables. Dicho eso, quisiera darle algunos detalles sobre el esfuerzo realizado en beneficio de los hogares, además de los bonos que serán otorgados a 8.5 millones de hogares. Como detallé en la pregunta 3, se ha destinado más de 14.000 millones de soles para financiar diversas intervenciones que han tenido como fin último proteger a los hogares. Entre estos destaca la ampliación de beneficiarios de los programas sociales como Juntos, Cunamás, Contigo, Jacu Wiñay, y las intervenciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria, como el fortalecimiento de los comedores populares y el financiamiento de kits de alimentos entregados por INDECI, los subsidios a los recibos de luz, la prórroga para el pago de obligaciones tributarias y crediticias. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 7, para que diga usted. ¿En qué fundamenta usted ese dicho que repiten economistas teóricos o de su entorno de que el Perú tiene sólidas espaldas financieras? Señorita ministra. Esta pregunta coincide con la pregunta 12 del primer pliego, así que responderé en los mismos términos. Primero quiero explicar a qué llamamos espaldas financieras. Este término se refiere a nuestra capacidad de atender el pago de nuestras obligaciones, estas son nuestras deudas, lo que se demuestra en los principales indicadores macroeconómicos como lo son el déficit fiscal, el nivel de deuda y las reservas internacionales. La relevancia de esto recae en que en momentos de crisis necesitamos financiar medidas que permitan a la economía regresar a su senda de crecimiento. Para financiar estas medidas a tasas de interés bajas, tenemos que dar confianza a los prestamistas de que vamos a poder pagar nuestras deudas. El Perú es un país que genera confianza y para eso es fundamental tener sólidas espaldas financieras. La prudente y responsable gestión de la política fiscal de las últimas décadas ha permitido al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posesionarse como una de las economías con mayores fortalezas fiscales de la región. En ese sentido, el Perú entró a esta crisis con ahorros y con muy buen perfil crediticio. Así, Perú destaca por tener altas reservas internacionales netas, 29.6% del PBI, en comparación a sus pares regionales como Brasil, Colombia, Chile y México. Nuestro país ha logrado mantener la inflación en el rango meta del Banco Central y es una de las más bajas de la región. Estos sólidos fundamentos macroeconómicos permitieron que Perú sea catalogado como uno de los países más resilientes en el mundo y con mayor fortaleza financiera.
Asimismo, la solidez fiscal del país se ve reflejada en el hecho de que Perú es la economía que tiene el menor riesgo país en América Latina. Esto permite que los bonos soberanos del Perú se posicionen como los instrumentos financieros de mayor calidad de la región, es decir, se configuran con activos refugio en América Latina para los inversionistas y tienen bajas tasas de financiamiento. Esto ha permitido que recientemente emitamos bonos soberanos en dólares a 10 años con una tasa de interés bajísima de 2.4%, lo cual se contrarresta con las tasas de interés para similares instrumentos de Brasil con 4.2, México con 3.5 y Colombia con 3.5. Ello permite conseguir recursos en los mercados de capitales a bajas tasas de interés y debido a su bajo riesgo con una mayor cantidad de inversionistas. Hay una enorme demanda de los inversionistas. Este último hecho es relevante considerando que dada la alta incertidumbre en los mercados financieros debido a la COVID-19, actualmente los inversionistas están evitando colocar sus recursos en instrumentos financieros de alto riesgo. De esta manera, el manejo prudente y responsable de las finanzas públicas y la confianza de los mercados financieros en las fortalezas macrofiscales de Perú brindan soporte para financiar las acciones de política fiscal para responder oportunamente a la emergencia sanitaria en el país a raíz de la COVID-19 y sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Señores y señores congresistas, bajo estos argumentos llamamos a la responsabilidad en el uso de los recursos de todos los peruanos. No podemos implementar propuestas que dificulten la recuperación del espacio fiscal de la economía peruana. Siguiente pregunta. Pregunta número 8, para que diga usted. Los diversos organismos internacionales ahora señalan la importancia del presupuesto y su estructura. En entrevistas recientes, usted ha sugerido que la reducción será inevitable y que se afectará a los servicios como salud y educación, sin mencionar nada sobre agricultura y pesca, que abastece al mercado interno. ¿Cómo será específicamente el planteamiento del MEF y en qué razones de política económica y social se justificará? Señorita ministra, conteste. Esta pregunta coincide con la pregunta 27 del primer pliego, por eso es que voy a responder en los mismos términos. Como sustenté el miércoles en este pleno, la propuesta de presupuesto 2021 tendrá un incremento global de 3.2%. La elaboración del presupuesto 2021 se ha hecho en función a 5 prioridades: la salud y la atención a la emergencia, la educación, el alivio a la pobreza, la reducción de la violencia contra la mujer y la generación de empleo a través de reactivación económica. En el caso de salud, su presupuesto está aumentando en 2.439 millones de soles, mientras que en educación habrá un incremento de 1.275 millones de soles, lo que permitirá mejorar los servicios en ambos sectores. En el caso de la función agropecuaria, el presupuesto asignado para el 2021 es 53% mayor con respecto al de este año, 3.204 millones de soles adicionales, sobre todo por el financiamiento de inversiones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En el caso de la pesca, se han asignado 353 millones de soles, lo que genera una caída de 92 millones en su PIA en comparación al de este año, principalmente a nivel del Gobierno Nacional y sobre la base de nuestras proyecciones de ejecución. Sin embargo, se ha financiado el gasto corriente para garantizar la operatividad y el gasto de capital para la culminación y continuidad de todas las inversiones. Por ejemplo, el FONDEPES cuenta con una asignación de 64 millones de soles para inversiones de desembarcaderos pesqueros artesanales, que incluyen los ubicados en Huacho, Cerro Azul, San Marcón, Yacila, Paita, entre otros. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 9. Ministra Alba, para que diga usted, en esta crisis por COVID-19 también sufre el campesino, el agricultor que abastece al mercado interno con productos de primera necesidad, haciendo prevalecer la seguridad alimentaria en este país. Enfrentado a la pérdida de sus cosechas, que elaboró sacrificadamente con sus manos, porque no tiene asistencia técnica por parte del Estado. Le pregunto, ministra, ¿usted cree que 760 soles de bono rural le alcanzarán para sobrevivir durante todo el año? Porque si usted responde sí, entonces,
Dígame en qué país vive para contarle nuestra historia. Ministra, conteste, por favor. Esta pregunta coincide con la pregunta 28 del primer pliego, por eso voy a responder en los mismos términos. Somos conscientes de la difícil situación que atraviesan muchos peruanos y entre ellos, por supuesto, muchos campesinos y agricultores. Trabajamos sin descanso para atender esta situación. También tenemos clara la importancia de la labor invaluable que realizan los agricultores, cuyos esfuerzos han sido cruciales durante la emergencia. Gracias a su trabajo, la cadena de abastecimiento de alimentos no se ha visto interrumpida en ningún momento. Estamos agradecidas por la tarea cumplida por los agricultores y seguiremos apoyándolos para contrarrestar el efecto de la pandemia en el sector agrario. El bono brindado no es la única medida aplicada. Hemos dispuesto diversas acciones adicionales dirigidas al sector agrario y continuaremos trabajando en favor de los agricultores, quienes representan una pieza fundamental en la economía del país. Desde el inicio de la pandemia, una de nuestras principales preocupaciones como Ejecutivo ha sido asegurar la continuidad de la cadena de abastecimiento de alimentos frescos y la seguridad alimentaria del país. Una de las principales medidas fue declarar como prioridad el transporte de abastecimiento de alimentos en la cuarentena, facilitando las operaciones de producción, transporte y comercialización de productos agrícolas y de primera necesidad. Por ello, una de las medidas inmediatas adoptadas en conjunto con el Ministerio de Agricultura fue el financiamiento para la implementación de mercados itinerantes, a fin de promover espacios para que productores agrarios pongan en venta directa a la población sus productos. A la fecha ha sido posible realizar más de 900 mercados itinerantes a nivel nacional desde el inicio de la emergencia sanitaria y dado su impacto positivo en más de 15.000 productores, se ha financiado la realización de 1.100 mercados itinerantes adicionales. Además, como parte de la reactivación de las actividades agrarias, nuestro principal interés es asegurar que los pequeños productores agrarios vuelvan a recuperar sus activos y cuenten con capital para financiar la siguiente campaña agrícola. Para ello, hemos avanzado con la activación del Fondo Agroperú, el cual permitirá la colocación de créditos y garantías por hasta 400 millones de soles, a los cuales se accederá con tasas de 3.5% y contarán con un periodo de gracia de 6 meses. Hemos acompañado esta medida con la activación del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario por un total de hasta 100 millones de soles, lo que permitirá al agrobanco otorgar créditos a productores agrarios a menores tasas. Asimismo, se aprobó el Fondo de Apoyo Empresarial para el Agro, conocido como el FAE Agro, por un monto de 2.000 millones de soles en garantías, siendo los principales beneficiarios los pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas de cultivos, que son el 95% de nuestros cultivos. El FAE Agro busca atender a más de 232.000 agricultores, permitiendo cerrar en más del 60% la brecha de financiamiento de la próxima campaña agrícola. Por otro lado, somos conscientes de que reactivar las fuentes de ingresos de la población rural, la cual se dedica predominantemente a actividades agrarias, implica también un fuerte componente de generación de empleo, para lo cual hemos destinado hasta 305 millones de soles mediante el programa Arranca Perú para promover empleo rápido a través de mecanismos de núcleos ejecutores en actividades de mantenimiento de infraestructura de riego. Con esto estamos generando un aproximado de 70.000 empleos para la población rural. Es importante señalar que con esta medida incentivamos también la autogestión de las comunidades para la generación de empleo mediante la organización de las juntas de usuarios de agua, las cuales recibirán el acompañamiento y la asesoría del Ejecutivo a través del Minagri, lo que beneficiará a la siguiente campaña agrícola al contar con una infraestructura de riego mejorada. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 10, para que diga usted. Según usted indicó, para atender inicialmente la pandemia, el MEF utilizará un monto equivalente al 14% del PBI, y esto ya pasó de 18% y pasará largamente sus estimaciones. Estamos gastando los ahorros de los últimos 30 años, y aún así este año habrá un gran déficit fiscal cercano al 10%. ¿En cuánto estima el MEF el déficit fiscal al final de este año como porcentaje del PBI? En concreto, ¿qué está haciendo usted para disminuir el déficit fiscal este año y cuáles son las medidas específicas que usted plantea ejecutar
para no dejar al siguiente gobierno una carga fiscal tan pesada como la que tendremos al fin de año? ¿En cuánto disminuirá el déficit fiscal este año y en cuánto lo dejará al mes de julio de 2021? Ministra, conteste, por favor. Durante las últimas décadas, el país se ha caracterizado por sostener un manejo económico responsable, una tradición con la que estamos plenamente comprometidos. Esta responsabilidad nos ha permitido tener la capacidad para hacer frente a la crisis surgida a raíz de la pandemia, con un plan económico de dimensiones históricas, cuyo objetivo es garantizar una rápida recuperación de la economía que se traduzca obviamente en bienestar para la ciudadanía. Pero quiero hacer énfasis en esto. Si bien estamos implementando medidas muy ambiciosas, bajo ningún motivo estamos hipotecando el futuro del país. Ante todo, es necesario aclarar que el tamaño del plan económico, que asciende a 20% del PBI, incluye diversas medidas, algunas con impacto fiscal directo este año y otras que no. Así, las medidas con impacto fiscal este año ascienden a cerca del 7% del PBI y comprenden el uso del gasto público por 4.6% del PBI y de alivio tributario por 2.3% del PBI. Como lo sustenté el miércoles en este pleno, para este año se prevé un déficit fiscal de 10.7% del PBI. Esto es un fuerte incremento en comparación con el déficit de 1.6% del PBI en el 2019, que se explica por dos razones. Primero, por la caída de los ingresos fiscales, una caída real de 21.4%, como consecuencia de la menor actividad económica, el deterioro del entorno internacional que reduce los precios de exportación y las medidas de alivio tributario implementadas. Segundo, por el elevado crecimiento del gasto no financiero, 15.6% real, debido a la implementación de medidas para la prevención y contención de la COVID-19, así como para las medidas de reactivación económica. Así, este año y el próximo año alcanzaremos niveles de déficit históricamente altos para el país. Por ello, quisiera aprovechar esta pregunta para aclarar algunos puntos que me parecen importantes. Primero, el incremento del déficit fiscal este año es necesario para que el Estado pueda atender la emergencia sanitaria y limitar la crisis económica. En una crisis como esta, los ingresos caen, pero el Estado debe incrementar los gastos para combatir el virus y defender la economía. Segundo, este déficit fiscal se tiene que financiar ya sea con el uso de ahorros o con nueva deuda. Esta crisis ha mostrado la importancia de acumular ahorros en años buenos, pues nos permite usarlos en años malos como el actual. Esta crisis también nos ha dejado clara la importancia de ser un país creíble y sostenible. Pues eso nos ha permitido prestarnos dinero como país a tasas históricamente bajas, en medio de la peor crisis global en muchísimo tiempo. Muchos países han tenido problemas para conseguir préstamos a bajas tasas de interés, nosotros no. Tercero, a pesar del incremento del déficit y de la deuda, el Perú va a seguir siendo, si todos trabajamos juntos, uno de los países con las cuentas públicas más sólidas. En tal sentido, se debe destacar que aún en este contexto, el país mantendrá una sólida posición fiscal debido a que la deuda pública como porcentaje del PBI, 34.5, estará muy por debajo de la mediana de los países de América Latina, que va a ser 81.5% del PBI, y de países emergentes, 63.1% del PBI. Por último, si bien se justifica el incremento del déficit este año y el próximo, hacia adelante debemos ordenarnos nuevamente nuestras cuentas para seguir siendo un país responsable y tener ahorros para el futuro. Para el 2021 se prevé una reducción del déficit a 6.2% del PBI, dada la naturaleza transitoria de las medidas adoptadas en el plan económico y conforme los efectos de la pandemia se vayan diluyendo. Pasada la crisis, el reto de política fiscal que enfrentará Perú y todos los países del mundo será consolidar las cuentas fiscales con el objetivo de preservar la sostenibilidad fiscal, pero evitando generar efectos adversos en la economía. Es así que se plantea un proceso de consolidación gradual y prudente del déficit fiscal hacia niveles de 1% del PBI,
con el fin de evitar que las finanzas públicas entren en una senda insostenible o un ajuste abrupto del gasto. Señores y señoras congresistas, un pilar institucional contemplado en la Constitución detrás de esta responsabilidad fiscal es que el Poder Ejecutivo es quien tiene competencias para manejar la hacienda pública. Hoy más que nunca es necesario que sigamos con esta tradición de responsabilidad. Las respuestas que demos a la crisis deben atender las demandas ciudadanas sin hipotecar el futuro del país. Tenemos que ser responsables en el manejo de las cuentas fiscales como lo hemos sido en los últimos años. Si no lo hubiéramos sido, no tendríamos recursos para enfrentar la crisis y hubiese sido imposible dar bonos a la ciudadanía, equipar hospitales en todas las regiones, así como muchas otras medidas que hemos desplegado en favor de los peruanos. Los riesgos a los que sean expuestas las cuentas fiscales en los próximos años dependen también del manejo y las medidas que se aprueben este año para afrontar la pandemia. En este sentido, es fundamental que las propuestas de política cuenten con sustento técnico y una evaluación consensuada de todas sus implicancias fiscales. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Para que diga usted, no solo estamos consumiendo los ahorros de los últimos 30 años, sino que nos estamos endeudando para que las futuras generaciones paguen las deudas de la ineficiencia de este gobierno. Hemos vendido bonos soberanos por 3.000 millones de dólares y usted anunció otra venta de 4.000 millones de dólares para cubrir nuestras finanzas, pero no tenemos información cierta sobre los préstamos y colocaciones de bonos y sus devoluciones en los próximos 10 años. A través del Decreto Supremo 228-2020-EF se ha dispuesto un crédito suplementario de 10.000 millones de soles para este año fiscal, de los cuales 3.500 millones provienen de bonos y 6.250 millones de soles provienen de préstamos del Banco Mundial. Según la última publicación de apoyo a consultoría SAE, la deuda podría superar el 40% del PBI el año 2025 y podríamos quedarnos sin ahorros. ¿Con cuánto más seguiremos endeudando al país este año y cuánto será la relación entre deuda y PBI en los próximos 10 años? ¿En qué actividades o proyectos concretos se utilizarán esos recursos y en qué regiones del país? Ministra, conteste. No comparto los calificativos de esta pregunta. Estamos atravesando una crisis generada por una pandemia y esto es fundamental para entender las políticas económicas que se llevan adelante para enfrentar esta crisis. Como gobierno tenemos un compromiso absoluto con la responsabilidad en el manejo de la economía y con la transparencia en el uso de los recursos. En todo momento mantenemos informado a la ciudadanía del uso de los recursos públicos. La crisis de la COVID-19 ha generado una caída de ingresos sin precedentes y un incremento del gasto público, lo que se ha reflejado en un incremento temporal del déficit fiscal y de la deuda pública. En ningún escenario la proyección de la deuda es superior al 40%. Esta ampliación del déficit y de la deuda también se está observando en otras economías del mundo. El Fondo Monetario Internacional estima que en promedio la deuda pública de los países del mundo se incrementará en 20% del PBI. Así, al cierre del año 2021, la deuda pública promedio del mundo sería de 103% del PBI y la deuda pública de América Latina sería cerca del 80% del PBI. Países que entraron en esta crisis sanitaria con altos niveles de deuda pública y déficit fiscal muy probablemente tendrán que aplicar medidas de ajuste como incrementos de impuestos y recortes de gastos para tratar de estabilizar sus finanzas públicas. En el caso de Perú, debido a que el país entró a esta crisis con importantes fortalezas fiscales, producto de un manejo responsable durante décadas, sus cuentas fiscales se mantendrán en niveles sostenibles en la medida que se adopten decisiones responsables. Con ello, de acuerdo con el marco macroeconómico multianual, se prevé que la deuda pública llegue a un pico de 39% en el año 2023 para luego descender a 34.6% en el año 2030. Esta evolución dependerá de que se adopten medidas importantes para incrementar los ingresos fiscales y para mantener un gasto público responsable. Respecto a la emisión de bonos, tengo que precisar algunos aspectos. Sobre la emisión de bonos por 3.000 millones de dólares.
En abril del 2020 se realizó la emisión de bonos por $3.000 millones aprobada en el decreto de urgencia 016-2019. Se colocó $1.000 millones del bono global 2026 y $2.000 millones del bono global 2031 a tasas históricamente bajas de 2.392% y 2.783% respectivamente. Los recursos captados se destinaron a financiar el apoyo a la balanza de pagos 2020 y a prefinanciar el año 2021. Sobre la emisión de bonos por $4.000 millones. Esta emisión de bonos solo cuenta con autorización dada por el decreto de urgencia 051-2020, pero aún no ha sido aprobada por decreto supremo. La habilitación para poder realizar una emisión tenía por objetivo contar con la liquidez necesaria para enfrentar la crisis de la COVID en caso se necesitaran recursos adicionales. Por ahora no hemos emitido estos bonos y la idea es hacerlo solo si se considera estrictamente necesario. En todo momento hemos tratado de minimizar el impacto en la deuda utilizando activos financieros de la República. Sobre la información respecto a los préstamos y las colocaciones de bonos y sus devoluciones en los próximos 10 años. Al respecto, es oportuno indicar que el MEF publica mensualmente en su página web desde el año 2012 las estadísticas de la deuda, la cual incluye información desagregada de la deuda externa e interna, entre otros sobre la deuda concertada, los saldos adeudados, los montos desembolsados, el servicio de deuda atendido, la proyección del servicio de deuda hasta su vencimiento, resumen por tipo de deuda, por moneda, por fuente de financiamiento, por tipo de tasa de interés. En tal sentido, debemos resaltar que el Ministerio de Economía y Finanzas sí cuenta con información cierta sobre los préstamos y colocaciones de bonos, así como la información sobre el repago de la misma en los próximos 10 años, toda vez que la información pública sobre la proyección del servicio de deuda externa va hasta el año 2052 y en el caso de la deuda interna hasta el año 2055. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 12, para que diga usted. El programa Reactiva Perú 1 y 2 ha apoyado con créditos a las empresas privadas con un fondo de 30.000 millones de soles y luego una segunda fase con otros 30.000 millones. Sin embargo, tenemos conocimiento que la gran parte de ese monto lo ha captado las grandes empresas, mientras que la inmensa mayoría de pymes no recibirán nada de apoyo y miles de pequeñas empresas cerrarán y habrá más gente en las calles. Los bancos han señalado que los créditos y procedimientos para otorgar los préstamos los estableció el gobierno y que por eso la aprobación la hace COFIDE. Entonces, es el gobierno, a través del MEF, que ha permitido que solo las grandes empresas y además empresas corruptas accedan a los préstamos. Esa es una gran responsabilidad del MEF. ¿Cómo explica usted que la asignación de los montos haya ido de manera mayoritaria a las grandes empresas? ¿Qué medidas ha tomado el MEF para corregir esta situación y cuáles han sido sus resultados? Señorita ministra, su respuesta. No comparto los calificativos de esta pregunta. Quiero aprovechar esta pregunta para explicar nuevamente las 5 características que ayudan a entender cómo funciona Reactiva Perú. Primero, es importantísimo aclarar que en este programa el gobierno no ha transferido un sol a ninguna empresa. Reactiva Perú no es un bono, es la garantía de un préstamo entre privados. Quien recibe el préstamo debe devolverlo. Segundo, en una situación de pandemia como esta, las entidades del sistema financiero son renuentes a prestar dinero justamente cuando las empresas más lo necesitan para pagar sus cuentas. Sin Reactiva Perú, muchas empresas hubieran quebrado y se habría perdido millones de empleos. Tercero, es que el rol del gobierno es de ser un garante de un préstamo. Si la empresa no cumple con los requisitos del programa, se retira esta garantía. Cuarto, el dinero que se presta es emitido por el Banco Central. No son recursos del presupuesto público. Y finalmente, que al ser un garante, el Estado solo debe utilizar recursos del presupuesto público en la eventualidad en que algunas empresas incumplan en pagar el préstamo. Como lo he compartido en diversas respuestas, las MIPYMES son una prioridad para nosotros.
Al 21 de agosto, 381.014 MIPES han sido beneficiadas por el programa, accediendo a créditos con garantía estatal por un monto de 21.016 millones de soles. Las MIPE beneficiadas por el programa son el 98% del total de empresas que accedieron al programa Reactiva Perú. Además, gracias a Reactiva, las MIPES han accedido a tasas de interés históricamente bajas, de alrededor de 1.64%, comparadas con el 40% del sistema no bancario y del 25% del bancario, al que accederían de no existir Reactiva Perú. En todas las políticas que implementamos, un factor importante es la vigilancia ciudadana. La transparencia es un pilar de esta gestión y hemos querido que sea un distintivo del programa Reactiva Perú, por lo que hemos publicado las listas que serán actualizadas periódicamente. Además, se creó un sistema de atención de denuncias a cargo de COFIDE en su calidad de administrador del programa para recibir y atender, en caso corresponda, las denuncias que debidamente sustentadas estén relacionadas con cualquier incumplimiento de las normas que regulan la operatividad del programa. Siguiente pregunta. Pregunta número 13, para que diga usted, este año más de 9 millones de peruanos perderán su empleo y la pobreza se incrementará en el país por lo menos 10 puntos porcentuales. Hasta el momento, todas las propuestas del gobierno para disminuir los efectos de la pandemia, con bonos, préstamos para empresas, limpieza de canales y caminos, etcétera, solo generan trabajo temporal. ¿Qué está haciendo el gobierno en concreto para generar empleo permanente? ¿Cuáles son los proyectos o actividades que generarán empleo permanente? ¿Dónde se ubican? ¿Cuánto se invertirá en ellos? ¿Y cuántos empleos generarán este año en cada uno de ellos? Ministra, su respuesta. La recuperación del empleo es una prioridad de la reactivación económica. Desde el gobierno tenemos claro que es absolutamente necesario promover la inversión privada para garantizar la generación de empleos permanentes y uno de nuestros compromisos es garantizar un contexto que favorezca una reactivación responsable del sector privado. El empleo está altamente correlacionado con el desempeño de la actividad económica. Además, es la principal fuente de ingreso de las familias. Por este motivo, el gobierno tomó la decisión de autorizar la reanudación gradual de las actividades económicas a partir de mayo, bajo un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. En línea con esta reactivación económica, se ha logrado una recuperación importante en el mercado laboral. De hecho, en julio, en Lima Metropolitana, el empleo ascendió a 3.7 millones de personas, el cual es mayor en más de 2 millones respecto al promedio registrado entre abril y mayo. Tengo que aclarar que es falso que este año se perderán más de 9 millones de puestos de trabajo. Además, el principal mecanismo para la generación de empleo formal y permanente es la promoción y fomento de la inversión privada. Por ello, y como parte del proceso de reactivación económica, el gobierno ha permitido la reanudación de la ejecución de grandes proyectos, tanto en infraestructura como mineros. Por un lado, entre los proyectos de infraestructura resalta la línea 2 del Metro de Lima, que inició obras luego de la entrega de terrenos adicionales, el terminal portuario del General San Martín, que continúa con la ejecución de obras hasta recibir la autorización del MTC, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que inició la construcción de la nueva torre de control. En conjunto se estima que estos proyectos generarían cerca de 15.000 empleos. Por otro lado, entre los principales proyectos mineros que reanudarían la construcción destacan Mina Justa, con una inversión de $1.600 millones, la ampliación de Toromocho, que es una inversión total de $1.355 millones, y Queyabeco, con una inversión de $5.300 millones, los cuales representan una inversión superior a $8.000 millones y emplearían alrededor de 15.000 puestos de trabajo, considerando las etapas de construcción y producción. Adicionalmente, se han implementado nuevas normativas dirigidas a promover la inversión mediante mayores incentivos para la adquisición de maquinaria y equipo y así dinamizar su ejecución. Pondré algún ejemplo. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1463, que prorroga y amplía el ámbito de aplicación del régimen especial de recuperación anticipada del IGB con el objetivo de promover la adquisición de bienes de capital durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021. El Decreto Legislativo 1488, que establece un régimen especial de depreciación acelerada.
el cual disminuirá la carga tributaria por la adquisición de maquinarias y equipos durante los años fiscales 2020 y 2021. Siguiente pregunta. Pregunta número 14, para que diga usted. Con grandes titulares se lanzó el programa Arranca Perú. El gobierno anunció un monto de 6.436 millones de soles para invertir este año y generar trabajo temporal. Pero para agricultura solamente se otorga 373 millones de soles y el resto para transporte, vivienda y trabajo, dejando al Minagri que haga proyectos con su propio presupuesto. ¿Por qué se maltrata al sector agrario, que es el que nos da la seguridad alimentaria para todos los peruanos? ¿Cuáles son los proyectos que se han iniciado desde que este programa fue lanzado? ¿Cuánto se ha invertido a la fecha? ¿Y cuántos empleos se han generado? Ministra, su respuesta. Quiero reiterar que somos absolutamente conscientes de la importancia de la labor de los agricultores. Su trabajo ha permitido que la cadena de abastecimiento de alimentos no se interrumpa en ningún momento. Agradecemos profundamente la tarea cumplida por los agricultores y les garantizaremos que seguimos apoyándoles para contrarrestar el efecto de la pandemia en su sector. Contestando a la pregunta, hemos destinado al sector agricultura y riego 150 millones de soles mediante el decreto de urgencia 041-2020 y 150 millones de soles mediante el decreto de urgencia 070-2020 para la ejecución de actividades de mantenimiento mediante núcleos ejecutores. Se estima la generación de 4.3 millones de jornales como parte de ambas intervenciones, así como el mantenimiento de 57.000 kilómetros de canales de riego y drenes. Adicionalmente, mediante el decreto de urgencia 070, se han transferido 66 millones de soles para el financiamiento de 35 proyectos de inversión que intervendrán en 11.600 hectáreas de superficie agrícola y 217 sistemas de riego. Del total de proyectos, 6 están a cargo de 3 gobiernos regionales y 29 a cargo de 4 municipalidades provinciales y 20 municipalidades distritales. Cabe resaltar que el monto transferido es adicional al presupuesto que contaban las entidades en mención para la ejecución de dichos proyectos. Se estima que con dichas intervenciones se generarán 1.500 puestos de trabajo. El Estado brinda además distintos mecanismos que financian al sector agrario. Durante esta crisis, a través del programa Reactiva Perú, se ha beneficiado a un total de 16.893 MIPES del sector agrario, permitiéndoles acceder a créditos con garantía estatal de 476 millones de soles. Además, el FAE-MIPE ha beneficiado a un total de 13.891 MIPES en ese sector, permitiendo acceder a créditos con garantía estatal por 119 millones. Se aprobó también el FAE Agro con un fondo de 2.000 millones de soles, siendo los principales beneficiarios los pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas de cultivo. Con ello se busca atender a más de 232.000 agricultores, permitiendo cerrar al menos 61% de la brecha de financiamiento de la próxima campaña agrícola. Además, se estima generar empleo directo en el sector agrario por un total de 392 millones de jornales de trabajo, equivalentes a 1 millón de jornales diarios de trabajo durante la campaña agrícola 2020-2021. Así se podrá apalancar el financiamiento de cultivos para la instalación de aproximadamente 469.000 hectáreas. Quiero señalar también que de manera complementaria al FAE Agro, el Fondo Agroperú viene colocando cerca de 440 millones al campo para programa de créditos diversos como café, 100 millones para créditos en el marco de la mesa de diálogo y el acta de acuerdo con los gremios nacionales, algodón, 20 millones en el marco de mesas de diálogo, pecuario, 90 millones, forestal, 50 millones, campaña agrícola 2020-2021 para cultivos transitorios y permanentes, 180 millones para créditos agrarios distintos al café y el algodón. Se estima que al menos 40% de estos fondos se utilizarán en el financiamiento de frutales, cacao y otros cultivos permanentes. Estos recursos se están colocando a una tasa de 3.5% anual a través de Agrobanco. Además, es importante resaltar que Agrobanco está haciendo colocaciones para financiar la próxima campaña, además de contar con los recursos del Fondo para la Inclusión Financiera del Productor Agropecuario como mejorador de la tasa final ofrecida a los agricultores. Siguiente pregunta. Pregunta número 15,
para que diga usted, ¿qué acciones ha tomado en esta situación de crisis sanitaria, considerada como situación de guerra, para disminuir los gastos superfluos en consultorías y publicidad que contiene el presupuesto general de la República? ¿Cuánto se ha gastado hasta la fecha en publicidad en las diferentes modalidades y diversos medios de comunicación? Ministra, su respuesta. No comparto con los calificativos de esta pregunta. Tener un manejo responsable de los recursos públicos implica necesariamente revisar qué gastos son necesarios y cuáles pueden ser reducidos sin afectar la calidad de los servicios a los ciudadanos. Quiero reiterarle a la ciudadanía que somos absolutamente responsables y transparentes en el uso de los recursos públicos, siempre con el objetivo final de contribuir al bienestar de los peruanos. En ese sentido, quiero señalar que el gasto en publicidad en el cual hemos incurrido no es superfluo. Estamos obligados a difundir acciones del gobierno y campañas de concientización en la medida que se trata de información útil y necesaria para los ciudadanos. Por ejemplo, campañas de vacunación, medidas sanitarias o información relacionada con los programas sociales. Esto es especialmente relevante en este contexto de lucha contra la pandemia. Sin esa inversión en publicidad, los programas no llegarían a la ciudadanía. Dicho eso, como indiqué en la pregunta 14 del pliego 1, la reducción de los gastos en publicidad ha sido significativa como consecuencia del trabajo realizado desde 2017 para optimizar el uso de recursos públicos. Así, en comparación con el presupuesto asignado en 2017 de 736 millones, desde el 2019 hasta el 2021, estos tipos de gastos cuentan con una asignación por debajo de 200 millones a nivel nacional. Asimismo, en los 2 últimos años se ha reducido el presupuesto en consultorías en un 15%. Para la programación del presupuesto 2021, mediante un oficio circular de la Dirección General de Presupuesto, el MEF ha dado directrices a los pliegos del sector público para tomar medidas de austeridad, entre ellas limitar el gasto en consultorías y publicidad a fines directamente vinculados a sus funciones. De este modo, se continúa el esfuerzo de priorización de los gastos, estrategia necesaria en un contexto como el que estamos viviendo. Siguiente pregunta. Pregunta número 16, para que diga usted. Señora ministra, a fines de julio, el Colegio Médico del Perú informó que han fallecido 103 médicos. ¿Cuál ha sido el criterio utilizado para la asignación de recursos en la adquisición de equipos de protección para los profesionales de la salud, quienes exponen sus vidas al atender a pacientes con COVID-19? Su respuesta, ministra. Esta pregunta coincide con la pregunta 1 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de los médicos y de todos los servidores públicos que se encontraban en la primera línea de la lucha contra la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia ha sido una prioridad para nosotros garantizar la seguridad de los trabajadores del sector salud, quienes vienen desempeñando una labor invaluable. Con respecto a la pregunta, tanto los criterios para estimar los requerimientos de recursos, así como las pautas para su asignación al personal, son establecidos por la Estrategia Sanitaria de la COVID-19, la cual está a cargo del MINSA. Estos criterios han sido especificados y actualizados por el MINSA a través de documentos oficiales. Por ejemplo, en la RM 193 se establecieron los criterios para el uso de los EPPs, considerando el tipo y la cantidad de equipos de acuerdo con las necesidades del personal de salud y de las áreas hospitalarias. Mediante resolución 316 del MINSA, se dispuso la conformación del Comité de Vigilancia, de Asignación y Uso de los EPPs y otros recursos para la atención de la COVID. En ese sentido, los criterios y el análisis base para los requerimientos de presupuesto corresponde a las definiciones de las áreas técnicas del MINSA. El Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de sus competencias, ha priorizado la atención a las demandas realizadas por el MINSA en el marco de la pandemia y hasta el momento ha realizado una transferencia de 248 millones de soles a Cenares, el cual ha realizado la distribución de EPP a los establecimientos de salud de los gobiernos regionales y Lima Metropolitana y a los centros de aislamiento temporal. Siguiente pregunta. Pregunta número 17, para que diga usted. El Estado ha emitido una serie de normas legales que regulan las contrataciones públicas durante la emergencia por la pandemia. Sin embargo, las normas señalan que la mayoría de estas adquisiciones podrán realizarse a través de contrataciones directas.
¿Nos puede dar detalles de esas adquisiciones, las modalidades utilizadas en los procesos, así como los proveedores beneficiados? Ministra, tiene la palabra. Esta pregunta coincide con la pregunta 2 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Las normas que hemos desplegado durante la emergencia han tenido como objetivo actuar con sentido de urgencia y responsabilidad para atender las necesidades ciudadanas y del personal que se encuentra en la primera línea de batalla. En el caso específico de las contrataciones, se ha buscado multiplicar la capacidad de respuesta del Estado para atender esta pandemia. Así, por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se le encargó la implementación de hospitales temporales y a Pericompras la adquisición de pruebas de diagnósticos. Queríamos utilizar todos los recursos disponibles para atender con sentido de urgencia la pandemia. Además, en todo momento hemos tenido como un eje central la transparencia y la rendición de cuentas. Durante el periodo de inmovilización social se han emitido 24 decretos de urgencia, 6 decretos legislativos y 3 decretos supremos que tienen entre su contenido disposiciones relacionadas con compras públicas orientadas a la atención de la pandemia. Las disposiciones permiten contrataciones directas sin disminuir estándares de transparencia, rendición de cuentas y disponen plazos de regularización más flexibles para que el aparato administrativo pueda responder adecuadamente y no se distraiga del objetivo central, que es cuidar la salud de los peruanos. Dichas medidas han permitido que se efectúen contrataciones urgentes y oportunas para asegurar, entre otras cosas, el abastecimiento de pruebas de diagnóstico, EPP, hospitales móviles, oxígeno, adecuación de infraestructura hospitalaria, entre las principales. La transparencia de las contrataciones directas está garantizada en la medida que todas las entidades contratantes deben registrar dichas operaciones en el SEACE, que constituye la plataforma oficial en materia de contrataciones y cuya información es pública. La información que publican las entidades contratantes en el SEACE se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad y sirve para la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y servidores intervenientes en las diferentes fases de las contrataciones. Esta rendición de cuentas es ante el titular de la entidad contratante, los órganos de control y, de ser el caso, las instancias fiscales y judiciales. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. En el caso del programa Reactiva Perú, ¿cómo explica usted que la asignación de créditos ha sido preferentemente para empresas grandes, conociendo que las empresas de menor tamaño tienen dificultades mayores, todo lo cual contradice los anuncios que usted ha venido haciendo en diversos medios de comunicación al respecto? Ministra, tiene la palabra. Esta pregunta coincide con la pregunta 24 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Desde el inicio del programa Reactiva Perú se buscó introducir mejores condiciones para las MIPES, priorizando niveles de garantía a créditos de empresas de menor tamaño, con coberturas entre 95 y 98%. Adicionalmente, y luego de escuchar a muchos de ustedes, en el segundo tramo de Reactiva se introdujo mayor flexibilidad para facilitar el acceso a las MIPES. Primero, se aumentaron los montos máximos de préstamos para el tramo 98% de garantía en 3 veces el monto original de la primera fase. Pasamos de 30.000 a 90.000 soles. Asimismo, para asegurar que aquellas MIPES que no puedan sustentar ventas ante SUNAT, se les aplica el criterio de historial financiero, considerando hasta el doble de la deuda registrada como MIPE en el año 2019 hasta por un monto de 40.000 soles. Estas modificaciones permitieron que la participación de las MIPE incrementara de manera significativa, pasando de 100.000 MIPES beneficiadas en Reactiva 1 a 280.000 MIPES en Reactiva 2. Como lo he mencionado, a la fecha 381.000 MIPES han accedido a créditos del programa, representando el 98% del total de las empresas que recibieron créditos por Reactiva Perú. Es importante volver a mencionar que Reactiva Perú permitió la rápida recuperación del crédito al sector privado, principalmente el de las MIPE, con tasas mínimas históricas de alrededor de 1.64%, frente a las tasas tradicionales prepandemia de 40% del sistema no bancario y 25% del bancario. Siguiente pregunta. Pregunta número 19, para que diga usted,
Los maltratados agricultores son los que alimentan al pueblo, pero vemos que el gobierno los tiene olvidados, por más que se habla de grandes cifras, pero que no llegan a ellos. El gobierno ha dado una miseria para este sector. Se requiere créditos inmediatos para afrontar la siguiente campaña de cultivos, pero también se necesita inversiones para generar trabajo, mejorar el riego y ampliar la frontera agrícola. En el país existen más de 2.2 millones de pequeños agricultores. ¿Cuántos de ellos recibirán créditos y apoyos financieros para sus cultivos y ganado, ya sea con Agrobanco, el Fondo Agroperú u otros medios? En caso no puedan recibir créditos, ¿por qué no se les apoya con semillas, fertilizantes, asistencia técnica? ¿Cuáles son los proyectos de riego que se han iniciado y en dónde están ubicados? ¿Cuánto se ha invertido en ellos y cuántos agricultores se beneficiarán con cada proyecto? Ministra, su respuesta. Esta pregunta es muy similar a la pregunta 14 de este segundo pliego, que he respondido extensamente. Como indiqué en dicha interrogante, quiero reiterar que reconocemos la invaluable contribución de los agricultores en el desarrollo del país y negamos rotundamente que hayamos dejado de lado al sector agrícola en medio de esta crisis. Hemos implementado medidas concretas para apoyar este sector. A forma de resumen, indicaré nuevamente las medidas adoptadas. Primera, hemos destinado al sector agricultura y riego 300 millones de soles para la ejecución de actividades de mantenimiento mediante núcleos ejecutores, con lo cual se generará 4.3 millones de jornales. Segundo, hemos transferido 66 millones de soles a gobiernos subnacionales para el financiamiento de 35 proyectos de inversión que intervendrán en 11.693 hectáreas de superficie agrícola y 217 sistemas de riego, con lo que se generarán 1.500 puestos de trabajo. Tercero, Reactiva Perú ha beneficiado a un total de 16.893 MIPE del sector agrario, permitiéndoles acceder a créditos con garantía estatal por 476 millones de soles. Además, el FAE-MIPE ha beneficiado a un total de 13.891 MIPES en ese sector, permitiendo acceder a créditos con garantía estatal por 119 millones. Se aprobó también el FAE Agro con un fondo de garantía de 2.000 millones de soles, siendo los principales beneficiarios los pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas en cultivo. Esperamos llegar a más de 232.000 agricultores para el financiamiento de cultivos en aproximadamente 469.000 hectáreas. Finalmente, el Fondo Agroperú viene colocando cerca de 440 millones al campo para programas de crédito diversos a una tasa de 3.5% anual a través de Agrobanco. Señores y señoras congresistas, señorita ministra, se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.